Soy Federico Guillermo del Elicine, el escritor de Un origen sumerio del pueblo jarelita. Y bueno, quería comentarles más que nada eh, el porqué de escribir este libro. Eh, una de las razones por las cuales escribí este libro es porque mucha gente me incentivó a esto. Hay muchas personas que están detrás del propósito de escribir el libro. Eh, es el producto de estudio de muchos años, estudio personal de muchos años. No es todo lo que investigué, falta escribir más en cuanto a mi investigación, pero bueno, es parte de la investigación en cuanto al libro de Éter, y esto le debo mucho tanto a mi familia como a algunos amigos que he conocido por las redes sociales. Muchos de estos están en el grupo de Evidencia Sud Sin Fronteras. Y bueno, ¿de qué trataría el libro? El libro trata acerca de principalmente evidencias lingüísticas de lo que se escribe en el libro de Mormón. ¿Por qué? Porque no tenemos las planchas. Al no tener las planchas no sabemos cómo se escribió, no sabemos el tipo de escritura del libro de Mormón. Por lo tanto, nosotros conocemos la descripción del libro de Mormón, de cómo se escribió. Según Moroni, se escribe en lo que se conoce como egipcio reformado, que vendría a ser la alteración del sistema de escritura original que trajo Leí. O sea, Leí escribía egipcio, el egipcio conocido. En su época se habría escrito el demótico, o casualidad o causalidad, el Nefi llama a este tipo de escritura y lenguaje como la lengua de los egipcios, o casualidad el demótico, que era la lengua comercial y política del egipcio en el periodo en que sale Ley. Se conoce como demótico a raíz del griego, pero el nombre demótico tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque realmente el idioma, o sea, el habla de ese sistema de escritura se lo conoce como la lengua del pueblo de Egipto. O sea, literalmente eh, el lenguaje del demótico. O sea, nosotros conocemos la escritura demótica, no sabemos realmente cómo hablaban. Se le decía Mit Ramich Kamit, que significa lengua del pueblo de Egipto. Por lo tanto, en el libro de Mormón, ¿qué dice? El lenguaje de los egipcios. ¿Quiénes son los egipcios? El pueblo de Egipto. Eso era para diferenciarlo del hierático, que bien dicho por los griegos era la escritura sagrada, no como el demótico, que era la escritura del pueblo. Se decía en egipcio Madin Nachiru, o sea, el lenguaje de los dioses, las palabras de los dioses, haciendo referencia a que era una escritura sagrada, no como el demótico, que es una escritura popular. Por lo tanto, esto que nosotros sabemos por unos textos mágicos que hay, donde dice que en este momento vos lo tenés que leer con el lenguaje de los pueblos, o sea, de los pueblos de Egipto. Eso está en papiros mágicos que está en el Museo de Berlín, donde nombra este lenguaje en el cual la escritura era la escritura de las cartas. O sea, el demótico significaba escritura de las cartas en egipcio, y la lengua del demótico se decía el lenguaje de los egipcios, o el lenguaje
del pueblo de Egipto. A diferencia de el jeroglífico y el hierático, que era llamado la escritura de los dioses o el habla de los dioses, ¿sí? Porque era una escritura sagrada. Este libro, si bien no habla de la parte nefita, habla de la parte jaredita, por lo tanto es más difícil encontrar una evidencia de escritura. Por lo tanto, nosotros nos vamos a basar en la escritura literaria, ¿sí? O sea, tenemos que analizarlo desde la literatura jaredita, desde la literatura nefita, que es parte del entorno cultural de los escritores. Y la otra evidencia que busco yo en este libro es la onomástica. La onomástica, que significa el estudio de los nombres, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer, o sea, es, si nosotros creemos y sabemos que el libro de Mormón es verdadero, todos los nombres que se encuentran son verdaderos. Por lo tanto, deberíamos buscar la evidencia en la pronunciación de ese nombre, ¿sí? Si bien el fin del libro no es eliminar la fe por medio de la ciencia, sino nutrirnos de el estudio lingüístico para entender a los jareditas, ¿sí? El propósito del libro no es buscar evidencia, más bien es entender cómo era la cultura jaredita, ¿sí? Por eso lo primero que empieza el libro a hablar es en cuanto a la Torre de Babel, a la confusión de lengua, ¿sí? Entender qué es lo que se refieren los nefitas cuando hablan del viaje jaredita. O sea, nosotros vemos que lo primero que hace Moroni es decir, vinieron de la Gran Torre. Entonces, la primera pregunta que me hago yo es ¿por qué Moroni dice vinieron de la Gran Torre y no dice vinieron de la Torre de Babel? O sea, Moroni acá está respetando al escriba, a Éter. Todos vemos que el libro que tenemos es el libro de Éter, es el compendio de Éter, que es el libro que tenemos, que compendió Moroni, que era uno de los 24 libros que había en las 24 planchas de los jareditas. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Moroni? Es yo respeto al escriba. ¿Por qué? Porque seguramente dentro de la literatura nefita existía la Torre de Babel. O sea, los judíos en época de ley creían que la confusión de lenguaje fue en época de la Torre de Babel. Pero Moroni no muestra la versión nefita ni judía, muestra la versión jaredita. La versión jaredita te dice que los jareditas salen en época de la Gran Torre. ¿Por qué no dice Torre de Babel? Porque Babilonia se funda en el año 2000 antes de la era común o antes de Cristo. Por lo tanto, un jaredita nunca vio Babilonia. Babilonia es el nombre que le ponen los judíos al sitio donde sucede eso. Eso es como cuando yo digo, bueno, por ejemplo, los mayas están en Guatemala y yo voy a hablar de Guatemala, porque según me enseñaron a mí hablaríamos de Guatemala. Pero ¿se llamaban los mayas esa región Guatemala? No, ese es el nombre que le ponen los españoles. Pasa lo mismo con los libros canónicos. Los sumerios le llamaban Babilonia, le llamaban la Torre de Babel, no. Los judíos le ponen Torre de Babel porque en el momento que ellos escriben el relato, esa torre se llamaba Torre de Babel, esa región se llamaba Babilonia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Así como nosotros decimos, bueno,
tal edificio maya se construyó en Guatemala, si nosotros tuviéramos que escribir algo en cuanto a algo que pasó en esa zona, diríamos Guatemala, porque asimilamos ese nombre. Entonces, eso es para que entiendan por qué Moroni dice la gran torre y no dice la torre de Babel, porque los nefitas, los jareditas no conocieron el nombre de la torre de Babel, porque hablaban otra lengua, ¿sí? A lo sumo la llamarían Kadingira. Kadingira era el nombre sumerio de Babilonia, ¿sí? Que se funda en el 2000, pero nosotros sabemos que los jareditas habrían salido 200 años de la fundación de Babilonia, o Kadingira, como la conocen actualmente. ¿A qué voy en el punto este? De que si partimos de que la gran torre no se llama la Torre de Babel, deberíamos indagar en esto. Si Babilonia no se había fundado, ¿qué ciudades habían en el sitio donde se funda Babilonia? Babilonia se funda sobre el territorio de la ciudad de Kish. Por lo tanto, los jareditas conocían a Babilonia con el nombre de Kish. ¿Por qué es importante esto saber? Porque los jareditas tienen muchos reyes y capitanes y lugares que tienen que ver con el nombre de Kish. Tenemos a Kish, Kish Kumen, Ripla Kish, Kish. Tenemos varios nombres relacionados a la ciudad de Kish. Y ahí es donde se mete en el tema de los nombres. Antes de entrar a los nombres, yo lo que comento en el libro es ¿de dónde salen los jareditas? La postura del libro es que los jareditas salen de la ciudad de Kish. Esto nos abre el camino de qué hay al norte de Kish. Al norte de Kish justamente están las ciudades, los pueblos del Cáucaso. Por lo tanto, los jareditas irían hacia el norte, hacia el Cáucaso. ¿Qué es lo que dicen los textos sumerios de la época? Nosotros tenemos Lamentaciones de Sumeriú, Lamentaciones de Nippur, Lamentaciones sobre la destrucción de Ur, Lamentaciones sobre la destrucción de Eridu, Lamentaciones sobre varios tipos de destrucción. Está Lagash, Nippur, Eridu, Uruk, Ur, ¿sí? Larsa. Hay varios textos. ¿Qué es lo que tienen en común estos textos? ¿Qué es lo que hablo yo en mi libro? Lo que tienen en común estos textos es que hay una gran migración. O sea, antes de una gran invasión y unos grandes cataclismos que aparecen en toda Mesopotamia, hay una gran migración. Los textos no dicen hacia dónde migran, pero sí dicen que hay una gran migración, y esta gente que migran supuestamente migran porque saben que va a pasar algo. O sea, no es que migran porque quiero ir de viaje y me voy y justo después destruyen Mesopotamia. Ellos migran porque saben que va a pasar algo. Migran antes de que suceda todo. O casualidad los jareditas, o causalidad los jareditas salen antes de que pase todo. Hay un texto apócrifo que se llama el libro de Jasher, donde dice que hay un grupo de personas que deja de construir la torre porque sabe que se les va a confundir el lenguaje y huyen. Y van a un lugar desconocido, claro. Para los judíos van a un lugar desconocido porque no conocen a los jareditas, pero nosotros conocemos perfectamente dónde va ese pueblo. Conocemos perfectamente dónde van estos personajes de élite que salían de las ciudades sumerias hacia un lugar desconocido, como está tanto en el libro de Jasher, que es un libro apócrifo judío, y en Lamentaciones de Sumer y Ur, que es un libro, un registro
reconocido como histórico para la ciencia. ¿Sí? Hay una relación que tiene que ver con los jareitas. Debido a todo este tema hay una investigación científica de dónde pudo haber ido a parar estos pueblos. No hay un consenso, pero muchos de los asiriólogos tienen teorías, por ejemplo, de que fueron a parar a Hungría, algunos dicen que fueron a parar a la región del Cáucaso, otros dicen que fueron para China, ¿sí? Y estas redes de descubrimientos tienen que ver con un curso lingüístico. O sea, no es que ellos dicen que fueron a parar a esos lugares porque sí, sino porque hay una asociación del lenguaje sumerio con estos pueblos. ¿Y por qué habría que analizar esto? Los jareitas, según la historia, dice que ellos van hacia el norte. En el norte tenemos una cultura que se llama Maikop y otra cultura que se llama Cura Arajes, que son contemporáneas a la huida de estos sumerios o jareitas, donde últimamente se está empezando a replantear la idea de sumerios yendo hacia esos lados. Hay 3 escritores que hablan de ese tema, en el cual los armenios y los georgianos y los kurdos empiezan a decir que hay una lengua similar a la sumeria en sus pueblos. Y esto no es porque sí, es porque la sumeriología está transmitiéndose en varios países. Y mucha gente que es de lengua georgiana o lengua armenia o lengua kurda empieza a estudiar estas lenguas que hay en Mesopotamia, y hay 2 de estos específicamente, de los cuales hablo en mi libro, que dicen que posiblemente el armenio y el georgiano hayan tenido influencia en la lengua sumeria. ¿Por qué? Porque hay muchas coincidencias en el habla. Ahora, la teoría del Cáucaso, de que los sumerios influyeron en la lengua cáucasa, caucásicas, perdón, no nos intenta decir que esas zonas son sumerios. Lo que dicen ellos es que hubo un grupo de personas que salieron de Mesopotamia, que se instalaron en ese lugar, influenciaron en la cultura del Cáucaso, incluso deformando la lengua caucásicas. O sea, muchas palabras caucásicas, sea el georgiano, el armenio o el kurdo, terminaron asimilando palabras sumerias, pero lo que te dicen ellos es que ellos siguieron de largo y no se quedaron ahí. Cuando nosotros vemos en el libro de Éter, y eso es lo importante de pensar en hacia dónde fueron y por qué en el libro de Éter dice que ellos estuvieron un tiempo acampando. Hay un momento en el cual te dice que viajan al norte y tuvieron que hacer ¿qué? Encontrar una tierra ideal. En esa tierra ideal vieron que había miel, justamente hay una zona en Azerbaiyán donde hay un tipo de abejas domésticas que son muy fáciles de domesticar porque no tienen aguijón. Hacen miel y no tienen aguijón. Ustedes fíjense en documentales de este tipo de abeja obrera que van a ver que existe en Chile y en México, así que pueden buscarla por ahí. Son unas abejas que son muy dóciles y que los apicultores no utilizan guantes para poder llevarlas, para poder sacar la miel. Cosa de que generalmente las abejas
son muy complicadas en el sentido de cómo manejarlas. Y es interesante que los sumerios no eran apicultores, por lo tanto, cuando llegan allá y encuentran estas Deseret, las llamadas Déseres, ellos no necesitaban conocer mucho en cuanto a cómo manejar las abejas, porque eran abejas dóciles, estas Deseret. Por lo tanto, yo asocio a esas Deseret con el tipo de abejas que hay en Azerbaiyán. Fíjense, busquen documentales y van a ver que este tipo de abejas son bastante dóciles. Y si hubieran llegado, por ejemplo, supongamos que fueron hacia el mar Mediterráneo. En el mar Mediterráneo, eh, los judíos sacaban miel de, no, los cananeos, pues en ese momento no habían judíos, los cananeos sacaban miel de los dátiles. No había apicultura en esa zona. La apicultura estaba en Egipto. Es más, si ustedes se fijan en lengua sumeria, no existe la palabra para decir abeja. No existe la palabra abeja. Yo he buscado un montón de diccionarios y existe la palabra para decir miel y el determinativo es un dátil. Porque podés hacer miel sobre el dátil. ¿Sí? Y bueno, estos pueblos jareditas que no conocían nada de apicultura, cuando llegan al norte de Azerbaiyán, posiblemente se encuentran con estas abejas que son muy dóciles y fácil de utilizar. Por eso es que podían llevar enjambres de abejas. Fíjense que dice enjambres de abeja. O sea, como un pueblo no preparado para eso va a llevar enjambres de abeja. Mesopotamia no estaba preparado para eso, porque la apicultura en Mesopotamia en esa época no existía. Solamente existía en Egipto, que era muy lejos. Bueno, ellos en ese momento, cuando se plantarían ahí y empiezan a cazar animales para llevarse y empiezan a atrapar aves, habrían influenciado mucho en esos pueblos. Y hay un rastro que yo escribo en mi libro en el cual la gente de Georgia y Azerbaiyán y los armenios dentro de su historia tienen que los sumerios se quedaron por un tiempo ahí, después hace mucho tiempo, pasaron por ahí y después siguieron más hacia el norte. ¿Qué es lo que quiere decir? Ese rastreo es muy posible seguirlo de manera lingüística. Después, posiblemente ellos se fueron para la zona de Corea, ¿sí? ¿Por qué? Pues lingüísticamente nosotros tenemos muchos investigadores que hablan, en China especialmente, de que el chino es una de las lenguas que también fue influenciada por la lengua sumeria. O sea, los jareditas dejaron sus rastros lingüísticos en varios puntos de Asia que nos podrían animar a decir cuál fue su camino hacia América. Que también cabe de más decir que es obviamente que los jareditas fueron en barco desde Asia y no desde España, ¿no? Eso es evidente, porque no hay ningún momento que diga que los jareditas fueron hacia Europa, hacia el Mediterráneo. Si no estaría dicho en el libro de Éter, por ejemplo, que los jareditas habrían ido hacia el mar superior. El mar superior era el mar Mediterráneo, ¿sí? No dice mar superior. Y sean jareditas o sean sumerios o babilónicos, diría mar superior, era como se llamaba en Mesopotamia. Dice que fueron hacia el norte. ¿Por qué irían hacia el norte? Justamente porque en el norte había un grupo de culturas que eran bastante dóciles, nunca se habían peleado con la región de Mesopotamia. Si ellos hubieran ido para la zona de Turquía, estaba la ciudad de Kanish, que era enemiga. Si hubieran ido para la zona de Canaán, tenés a la cultura ugarítica. Si hubieran ido para
para el lado de la India tenés a Mohenjo-Daro, tenés a Harappa, tenés un montón de culturas que eran enemigas de los sumerios, por lo tanto, ellos no pudieron haber ido ni al sur, ni al este, ni al oeste. Sí o sí tenían que ir para el norte. ¿Por qué? Porque eran las zonas que no eran hostiles hacia ellos. Y además después dice que eran deshabitadas. Se sabe que la zona del norte de Asia estaba deshabitada, por lo tanto, ahí hay otra evidencia más. O sea, dice que fueron al desierto que significa lugar deshabitado. Otra de las cosas que quizás se postulen en el libro es que ellos no viajan nada más, ellos están huyendo. ¿Por qué? Pues ellos son un resto de un imperio caído, por lo tanto, ellos salen de una región que si iban para algún lado o el otro iban a ser atacados por sus enemigos, porque ellos pudieron conquistar muchas tierras y esas tierras conquistadas se estaban liberando. Entonces ahí tenemos otro cabo para analizar. Otra cosa que analizo yo en mi libro son los títulos. Como ustedes saben, en el libro de Éter empieza diciendo que el hermano de Jared es un hombre grande y poderoso, pues después te dice que Lib era un hombre de gran estatura. Entonces ahí hay que separar qué es un hombre de gran estatura y qué es un hombre grande y poderoso. Obviamente, si hay uno que es de gran estatura, significa que el hombre grande no es que es alto. Hombre grande tiene que ver con grandeza para gobernar. Hay un título sumerio que es, se lo conoce como Lugal. Lugal significa literalmente hombre grande. Y acompañado de ese título de Lugal iba otro que era Nitakalga. Por lo tanto, el nombre que aparece en inglés era un hombre grande y poderoso, es equivalente al título sumerio Lugal Nitakalga que aparece en todos los títulos reales. Esto que nos den pensar es que el hermano de Jared en realidad era un rey. ¿Sí? Era un rey, un Lugal. Por eso es que dice hombre grande. ¿Sí? Ese primer punto. Otros puntos que habla ahí de que son títulos reales son, por ejemplo, cuando dice el hermano de Jared. Hermano de es un título de príncipe. Por lo tanto, el hermano de Jared y Jared tienen un cargo importante. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de cualquier persona. ¿Cómo se manejaban este tipo de cargos? El hermano de Jared era el rey y Jared era el sumo sacerdote. Esto lo podemos ver muy bien explícito cuando los reyes de Babilonia, tenemos Daniel que interpreta el sueño, el rey de Babilonia pide un intérprete de sueño, que es el que tiene que interpretar el sueño, el sumo sacerdote, ¿sí? En este caso, lo que hace Jared es decirle al hermano que ore. Siempre está respetando el orden político. El hermano de Jared es el rey, por lo tanto el que tiene que orar, el que recibe revelación sobre su pueblo es el rey. Lo que hace el hermano de Jared es aconsejarle al rey que tiene que hacer tal cosa. Es como cuando Éter le dice a Coriantum, que son los dos hermanos también. ¿Qué le dice Éter a Coriantum? Se tienen que arrepentir, que esto, que lo otro. La diferencia es que el hermano de Jared aceptó lo que dijo Jared y Coriantum no aceptó lo que dijo Éter. Pero si ustedes se fijan, es más, Coriantum lo toma como un golpe de estado. ¿Por qué? Porque cuando un sacerdote había tenido la revelación y la revelación no pasaba por el rey, se entendía que los dioses estaban eligiendo a ese sumo sacerdote como rey. Por lo tanto, Éter, cuando
habla con Coriantum, está básicamente diciendo yo recibí la revelación y vos no. Bueno, en el caso de el hermano de Jared y Jared, el que recibe la revelación es el hermano de Jared, pero ¿por qué se nombra a Jared y no al hermano de Jared? Esa es otra razón. Porque de Jared viene la dinastía real posterior. O sea, la realeza termina cayendo sobre Jared. Por eso es que Maonri Morian Kumar tiene el título de hermano de Jared después, porque la realeza del libro de Éter es de Jared y no del hermano. ¿Sí? Vamos. Otra de las cosas que analizo es un poco la estrategia de guerra. Vieron que realmente las luchas eran como duelo. El rey Coriantum luchó contra Jim, contra su hijo, el hijo de Jis, perdón, contra el papá, el abuelo. O sea, siempre las guerras eran el rey adelante y el ejército atrás. Ese tipo de estrategia era muy antiguo y era de los sumerios. Los sumerios realmente, que eso deja de pasar. Fíjense, ¿quién lucha contra Goliat? Un campesino. ¿Por qué no luchó el rey? Tendría que haber luchado el rey. Si hubiera sido culturalmente sumerio Israel, el que tenía que luchar era el rey. Nunca iban a mandar a cualquier persona a luchar contra el príncipe de otro reino. Ese tipo de estrategia de guerra termina cuando los amorreos toman el lugar y a partir de ahí los reyes dejan de hacer duelo. Pero bueno, el tipo de duelo que vemos en el libro de Mormón es muy similar al de los sumerios. Los reyes iban adelante, el ejército atrás. El rey tenía una guardia real que cada vez que estaba por morir lo sacaba de la lucha. ¿Sí? Cuando ustedes ven el libro de Éter, te muestran que Coriantum varias veces la gente lo saca porque lo dejan herido y lo sacan del campo de batalla para que no muera. ¿Por qué no tenía que morir el rey? Porque según la cultura sumeria, el tipo de guerra era como el ajedrez. Si matas al rey, te quedas con el reino. Por lo tanto, si Shish mataba a Coriantum, todos los generales que seguían a Coriantum tenían que eh, rendir, dar el reino a Shish. O sea, sí o sí tenía que ganar el tuyo, porque si perdía el tuyo, tu rey, terminaba siendo serviente del otro rey. Eso es algo de la cultura sumeria, ¿sí? Cada vez que caía un rey sumerio, ese pueblo terminaba bajo dominio del rey ganador. Y bueno, después va la parte lingüística, los nombres, que bueno, eso no se los digo, pero hay un montón de nombres sumerios dentro del libro de Ter. Tenés Akish, Riplakish, Coriantum, Coor, Emer, todos esos nombres son sumerios. Tenés nombres egipcios, por eso yo postulo de que los jareditas no van solos, van acompañados de semitas y de egipcios. ¿Sí? ¿Por qué? Por eso te lo dicen los nombres. Si vos ves que hay un jaredita que se llama Neor y Neor significa Horus el cazador, evidentemente son egipcios. Si vos tenés un nombre que es Corior, son egipcios. Ahora, además de eso, tenés un nombre como Nimra, que Nimra significa leopardo en acadio. Por lo tanto, había acadios, había sumerios, habían egipcios. Tenés Het, que es un nombre semita hebreo. Tenías distintos nombres en distintos idiomas. ¿Qué significa esto? Que la confusión de lenguas, que es una de las cosas que digo yo, no se refiere que solamente aparecen lenguas nuevas. Lenguas habían varias, había acadio, había sumerio, había elamita, había la lengua de Mongodaro, había muchas lenguas. El problema que hay en el libro de Jared es que los jareditas son de un periodo que se conoce como el Renacimiento sumerio.
El renacimiento sumerio era un tipo de renacimiento nacionalista que viene después de la caída de Sargón, donde buscan la unidad en la lengua. Lo único que los une es la lengua, ¿sí? La lengua y los dioses. Entonces, ¿qué pasa? Cuando caen los sumerios, hay unas lamentaciones donde te muestran que justamente el castigo era la unidad era la lengua. Eso después, con el tiempo, es lo que entienden los hebreos. O sea, los hebreos entienden de que la confusión de lenguaje es por un tema de unidad. ¿Por qué? Porque los sumerios estaban unidos por la lengua. ¿Sí? El Estado se hablaba en una sola lengua, o sea, era un sistema de escritura nacionalista. Eso es lo que no quieren perder los jareditas, ¿sí? Por eso es que la preocupación del hermano de Jared no es que solamente la confusión del lenguaje, ¿sí? O sea, él no dice confundía a todos la misma lengua, o sea, porque si a todos se confunde la misma lengua, no pasa nada. Él lo que habla es en cuanto al lenguaje de él. ¿Sí? Si él habla acerca de no confundas mi idioma, está reconociendo que hay otras lenguas. Lo que pasa es que pasa, ¿cómo es la confusión del lenguaje? En realidad es cuando los pueblos que hablan otras lenguas invaden Mesopotamia, eso lo dice hay una pintura famosa que se llama Caída Sumeria, sitio de lenguaje, porque sitian con lenguas y las invasiones traen esas lenguas, o sea, se pierde la lengua sumeria, realmente se pierde. Vos ves un libro de gramática y te va a decir que a partir del 2000 se deja de hablar, se intenta reconstruir, pero no se habla más. Por lo tanto, podemos decir que sí, la lengua de los jareditas desapareció en Mesopotamia, pero continúa en América. Y bueno, esto era para dar un resumen más o menos de qué se trata el libro. Cualquier cosa, si alguien quiere conseguirlo, me puede mandar un mensaje al más 54 9 11 36 95 36 94 15 35. Lo repito otra vez, más 54 9 11 36 94 15 35. Yo ahí más o menos le digo más o menos cómo conseguirlo, porque los tengo en PDF, así que tendré que mandárselos. Y bueno, también un aporte de escribir el libro es incentivar a otros que estudien. Realmente muchos piensan que el estudio reemplaza la fe o que hace que a uno se le caiga la fe. Yo pienso al revés, la persona que no estudia es porque no tiene fe, en el sentido de eso es mi mentalidad, no quiere decir que a todos les tenga que pasar lo mismo, pero para mí cuando una persona no busca evidencia es porque tiene miedo de no encontrarla, y eso es falta de fe. Yo cuando busco evidencia es porque creo que realmente existe, o sea, sé que voy a encontrar la evidencia porque tiene que estar en algún lugar. Que esté en algún lugar no significa que la vaya a encontrar yo, la puede encontrar otro. Por eso la idea es que todos busquemos evidencias. ¿Para qué? Para que en algún momento la encontremos. Hay algo interesante que pasó, por ejemplo, con la tumba de Tutankamón. La descubrió una persona sola, la tumba de Tutankamón, pero mucha gente murió sin descubrirla, porque hubo mucha gente que la buscó. O sea, más gente ahí buscando algo, más rápido es encontrarlo. Por lo tanto, si hay alguien que es profesor de historia, o que sabe lenguas, o que tiene algún estudio en cuanto a lo científico, que puede encontrar evidencia según sus títulos o lo que sea, la idea sería incentivar a que busquen, porque el que busca encuentra, ¿no? Si nosotros no buscamos no vamos a encontrar nada, más si no tenemos fe en encontrar. Hay que tener fe en buscar, ¿sí? Pero bueno, quería comentar esto y hasta luego.